vas adentro. Y eso también se dividía en dos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba cada una de las dos áreas dentro de la caja negra? Característica del consumidor. Exactamente, característica del consumidor y el proceso de compra. En las características entraban las cuestiones psicológicas, sociales, todo lo que estábamos expuestos y cómo crecimos cada uno y de qué manera se fue desarrollando nuestra característica. Y el proceso de compra, que eran 5 pasos, también secuenciales y lógicos. ¿Se acuerdan cuál era? La primera, el reconocimiento de la necesidad. Después, ¿qué hacíamos cuando teníamos esta necesidad? ¿Qué necesitábamos? ¿Buscar qué? Información. Una vez que teníamos esta información, ¿qué hacíamos? Evaluábamos. Y después decidíamos. Y después, post-compra. Bien. Y después sí, la tercera era todo lo que fuimos desmenuzando después, que era el comportamiento de post-compra. Bueno, ese es como el esquema básico de todo lo que es el comportamiento del consumidor. Después nos metimos a analizar una por una las etapas del comportamiento de compra. Y hablamos de esas cuestiones que nos pasan después de comprar, la disonancia cognitiva, la satisfacción o insatisfacción, la fidelización o salir a decir cosas positivas o negativas del boca en boca del producto. Bueno, todo eso, con todo eso terminamos la unidad 2, que es comportamiento del consumidor. Hoy vamos a empezar la unidad 3, que como ven en la pantalla es investigación de mercado, que es importantísima. Que es un poco la base de todo lo que viene después del marketing. Yo sé que ustedes por ahí estarán más impacientes y ansiosos por empezar a ver cosas de marketing más relacionadas con cuestiones del ámbito digital, ya quieren salir a hacer anuncios en Meta y investigaciones en Google y todo eso. Todo esto que estamos viendo es la base de todo lo que va a venir después. Tenemos 4 años para desarrollar todo lo que va a venir después, así que vamos a ir paso a paso. Con esta tercera unidad que empezamos a ver hoy y la vamos a terminar la semana que viene, vamos a terminar la primera parte de la materia, que es todo lo que va a enterar en el primer parcial. Que están todos ansiosos porque llegue ese momento de mostrar todo lo que aprendieron. Que vienen bien, ¿no es cierto? Hasta ahora entendieron todo lo que fuimos viendo. ¿Es difícil esta materia? En la clase pasada, ¿cómo qué, por ejemplo? ¿Lo resolvieron? ¿Todos? Más o menos. Bueno, lo podemos repasar antes del parcial si quieren, cualquier duda que queda. Pero sí, la idea es que ustedes no se queden con dudas y vayan preguntando antes del parcial. ¿Por qué hacemos el parcial después de la tercera unidad si son en total 9 unidades? Porque lo que viene después de esto ya es meternos una por una dentro de cada una de las 4P. Las 4P que vimos en la unidad 1, que las vimos, los conceptos básicos de qué se trata, después vamos a tener unidades completas para desarrollar cada una de esas. Vamos a hablar 2 semanas de producto, 2 semanas de precio, 2 semanas de plaza y 2 semanas de promoción. Cuando terminemos de ver esas 4P, vamos a de alguna manera integrar todo lo que hayamos visto en lo que se llama un plan de marketing, eh, que de alguna manera engloba todos esos conceptos, pero a la vez lo que es una planificación desde cero. Y la última unidad que se sumó, digamos, porque va teniendo cada vez más repercusión, es toda esta cuestión relacionada con los aspectos éticos y los aspectos legales del marketing, que con algo de eso nos vamos a meter en esta unidad que vamos a ver ahora, que es la de investigación de mercado. Antes de meternos a hablar de concepto de investigación de mercado, hay cosas que podemos deducir nosotros solos, sin necesidad de ir al libro ni de ver qué dicen los manuales al respecto. Investigación de mercado. Intuitivamente, si tuviéramos que pensar, ¿para qué investigamos el mercado? Imaginémonos que tenemos un negocio cualquiera o tenemos una idea de negocio.
¿Alguien tiene un negocio, un proyecto de emprendimiento, algo propio que tenga ganas de contarnos? Gise, contanos. Hola, profe. Bueno, yo soy manicura hace casi 9 años y hace 2 años, bueno, siempre trabajando, en realidad trabajo en Apóstoles. Siempre trabajaba, o sea, comencé en la casa de mis viejos y después alquilé un departamento que lo ambienté, digo, solamente para mi trabajo, y hace 2 años me animé a abrir un local a la calle, que Bien, implica obviamente muchísimas más cosas de las que yo por ahí estaba acostumbrada eh, cuando no trabajaba así, digamos. bien. Vamos a parar ahí en ese punto entonces. Manicura. ¿Qué es ser manicura? ¿Saben todos lo que es lo que hace una manicura? Yo no. ¿Es algo relacionado con la mano? Las uñas. Solo las uñas. Y de los pies. Bien. Hacerse las uñas. ¿Qué significa? Literalmente hacerse una uña. Embellecerla. Darle algún toque. Bien. Por ejemplo, ¿qué? Pintar la uña. Limpiarla. No tengo idea, por eso pregunto. ¿Qué otra cosa? Darle onda. Ponerse uñas postizas. ¿Entra dentro de eso también? Bien. Entonces, básicamente es embellecer las uñas de hombres y mujeres, o solo mujeres, o solo hombres, niños, ancianos, adultos. Yo no sé nada, entonces necesito hacerme esas preguntas. Si un negocio de manicura, ¿a quién tiene que ir dirigido? Después, ¿por qué razón la gente se hace las uñas? No contestes vos, Gise, porque vos sos la experta. Los que no sabemos mucho de esto. Estética. O sea, para verse, no sé si mejor es la palabra, para mostrar, para darse un aspecto relacionado con algo que nosotros queremos transmitir, como casi todas las cuestiones relacionadas con la estética, ¿no? ¿No? O si no están de acuerdo, díganme, ¿eh? Estamos deduciendo juntos esto. Es como la peluquería o la ropa que nos ponemos, ¿no? Queremos transmitir algo. Las uñas son un componente importante de nuestro aspecto estético. Sí, no, no sé. ¿Los hombres qué opinan? ¿Las uñas son importantes en nuestro aspecto estético? Aquel dijo que no y aquel dijo que sí. Me parece que te están presionando para que digas que sí. Em, Aparentemente hay diferencia en la interpretación del servicio o la valorización de ese servicio entre el género, hombre y mujer. Entonces parece que tendríamos que hacer una diferenciación entre nuestros clientes, hombres y mujeres. Pareciera, ¿no? A primera vista. ¿Hay diferencia en la edad? ¿En qué sentido? ¿Qué les parece? ¿Que hay más usuarios de cierto rango de edad? Eh, para que te escuchen todos. ¿Qué dijiste? Que las niñas no se pueden poner o sea, poner la mano en la cabina Ok, porque no es recomendable para edades por la pequeñas. edad, porque Sí. no tienen desarrollado algo. Ok, ok, o sea que eso es un tema ya incluso que afecta la salud. Ahí nos vamos enterando de algunas cosas. Y después de ahí en adelante, desde los 18 años que uno ya deja de ser niño hasta los 85, todo el mundo le puede llegar a interesar la manicura. Sí, bien. Respecto al nivel socioeconómico, ¿estamos hablando de un servicio caro o barato? Hay distintos. ¿Hay buenas manicuras y malas manicuras? Sí, ¿no? No sé nada, pero me imagino que sí, como todo. Eh, ¿Hay algún tipo de relación? Porque manicura es algo que yo lo veo en mis uñas, pero la persona que me lo hace, ¿afecta que haya algún tipo de conexión con esa persona entre el cliente y manicura? ¿O da igual que sea una manicura, otra manicura, otra manicura? ¿Es importante la persona? Bien.
Todo eso estamos intentando deducirlo nosotros. Lo ideal sería que nos lo diga el mercado, si hay posibilidades de que un negocio como este tenga posibilidades. Una forma de averiguar información, de conseguir información, es esto que estamos haciendo nosotros, conversar con gente, preguntarle, ¿qué opinás? ¿Qué sabes? ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Qué significa para vos la manicura? Si tuviera que averiguar un poquito más, porque esto no deja de ser un círculo relativamente cerrado y encima no sabemos si es representativo de todas las posibilidades de clientes que tengo. ¿Qué otras cosas puedo salir a hacer para averiguar datos que me den cierta seguridad? Porque ¿para qué necesito información yo? Para saber si tiene posibilidades mi negocio. O dónde, o a quién, o a qué precio. Entonces, ¿qué otra información se les ocurriría a ustedes sin saber nada y queriendo imaginarse cómo hacer para reducir la incertidumbre de la posibilidad de que este negocio funcione? ¿Qué otra cosa se les ocurre hacer? Encuestas. Bueno, ya terminaste. La compañera dijo, ¿tu nombre cómo es? Verónica dice que se le ocurre hacer encuestas con alguna información predeterminada que queremos averiguar. Bien, pero es como que ya estás avanzando un montón ahí con eso, con las encuestas. Antes de llegar a hacer encuestas, que ahora vamos a ponerle un nombre a ese tipo de iniciativas. Hay cosas más fáciles antes de que ponerme a trabajar, porque las encuestas llevan trabajo, ¿no? Diseño de la encuesta, mandarla, recabar esa información, analizarla, sacar conclusiones. Antes de eso, ¿hay alguna cosa más simple que yo pueda hacer? También ir a preguntar a distintos locales. También es cierto trabajo eso. Antes que eso, sentado en mi casa, mirar Instagram, por ejemplo. Ah, una historia de Instagram. Todos esos ejemplos que ustedes están diciendo, que son excelentes los dos ejemplos, son cosas que yo hago para averiguar información específica que yo necesito para este negocio en particular, manicuría. ¿Está bien dicho? Manicuría. ¿No saben? ¿Qué dice? ¿Se dice manicuría? Sí, servicio de manicura. Bien. No, pero el servicio en sí mismo, el servicio de manicuría. Sí, No. servicio de manicuría, sí, profe. Ah, bien, está bien. No estamos inventando palabras. Pero antes de yo salir a buscar información, puedo ver qué información hay ya disponible, sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo. Google, puedo buscar, puedo hacer un primer intento y decir servicio de manicuría en Posada, por ejemplo. ¿Qué busca la gente que quiere hacerse la manicuría en Posada? Pongo eso en Google y veo que aparece. Probablemente no aparezca nada, nada así tan específico como lo que yo busco, a menos que a alguien se le haya ocurrido hacer una monografía de la universidad que abre sobre la manicuría en Posada. Pero algo puede salir que puedo ir rescatando. Eh, Bien, entonces, ver dónde hay manicuras. Una búsqueda, una primera búsqueda que puedo hacer es, eso me va a ir diciendo cosas. Bien, en un ratito le vamos a poner nombre a estas dos tipos de informaciones que estamos hablando, que es buscar información que antes de que yo salga a generarla, la información que ya esté disponible, que yo pueda buscar, que probablemente me dé datos sueltos, desordenados, que me haga trabajar a mí sobre qué de todo eso es realmente relevante. Y una vez que haya pasado esa etapa de ver qué información hay disponible, ahí ponerme a trabajar a buscar la información específica que yo puedo llegar a necesitar. Una es lo primero que hago, que es ver con qué cuento ya gratis y disponible en el mercado, y otra es que yo tengo que ponerme a trabajar o contratar a alguien, en el más sofisticado de los casos, contratar una agencia de investigación de mercado, que eso lo hacen empresas, obviamente, para averiguar información específica. Bien, y todo este esfuerzo que hago de conseguir información, lo hago porque
tener información sobre el negocio me permite ciertas ventajas. Me permite tomar decisiones basadas en un poquito menos de incertidumbre. Me permite tomar decisiones basadas en datos concretos del mercado. Si yo puedo averiguar dónde está mi mercado, qué quiere, qué necesita, cuánto está dispuesto a pagar y ver si yo tengo la posibilidad de ofrecer eso, dónde está esa necesidad que yo puedo llegar a ofrecer, mis posibilidades de éxito aumentan. No quiere decir que voy a tener éxito seguro, pero cuanto más información yo disponga, menos prueba y error tengo que hacer para mi negocio. Y además la investigación de mercado también me va a permitir conocer cosas que a lo mejor ni siquiera estoy enterado, de tendencias, de necesidades incluso hasta latentes, que ni siquiera están muy explícitas, que si yo las detecto, puedo ofrecer algo que nadie más está ofreciendo. Todo ese tipo de cosas nos permite la investigación de mercado. Hay distintas formas de investigar, hay distintas clasificaciones, distintas denominaciones, y principalmente que responden a distintos objetivos. Por eso, lo que vamos a hacer es diferenciar los distintos tipos de investigación, definir el contexto sobre los cuales las empresas tienen que trabajar las investigaciones, un sistema de información que tienen que tener las empresas, y después desarrollar el proceso de investigación de mercado paso a paso, que es sobre el cual vamos a trabajar nosotros en esta clase. Bien, vamos a empezar por ver cuáles son los objetivos de esta unidad. ¿Por qué incluimos una unidad de investigación de mercado? Porque tenemos que comprender la importancia de la investigación de mercado para la toma de decisiones. Vamos a identificar los tipos de investigación y cuándo se aplica cada uno. Conocer el proceso paso a paso de investigación de mercado. Diferenciar entre información primaria y secundaria y reconocer los métodos de muestreo y recolección de datos. O sea, nosotros no le salimos a preguntar al 100% de la población, porque es físicamente imposible, pero sí buscamos una muestra que represente a toda la población y después extrapolamos esos datos, que ahí ya nos vamos a meter con algunos métodos estadísticos, que no es tanto lo que vamos a profundizar porque también van a tener una materia que se va a llamar investigación de mercado, que ustedes van a ver en mucho más profundidad esto, que está directamente relacionado con la estadística. ¿Tuvieron una materia estadística? ¿No? Bien, ahí van a entender un montón de conceptos de cómo se trabaja digamos, matemáticamente los datos que nos da una investigación de mercado. Porque los riesgos de investigar el mercado es que yo puedo salir a conseguir información. Y hoy en día antes era un desafío la información. Hoy el desafío no es tanto la información en sí mismo, sino todo lo contrario, hay exceso de información. Entonces el desafío es diferenciar qué información es importante y qué no, y cómo la proceso de una manera que me permita analizarla para sacar conclusiones y básicamente de ahí tomar acciones. Pero vamos a empezar por definir lo que es investigación de mercado. Y si bien todos deben intuitivamente tener su propia definición, vamos a ver qué dice nuestro autor del libro principal, Kotler, cuando define investigación de mercado. Él habla de que la investigación de mercado es y ahí diferencia, diseño, recolección, análisis y presentación. Él la abre en esas 4 pasos, porque no es solamente buscar información. Primero tenés que pensar qué querés buscar, diseñar esa información, después recolectarla, analizarla y presentarla. Por eso él diferencia en esos 4 pasos, porque si no, es caótica la investigación de mercado. Tiene que tener un método. Sistemática de datos relevantes es otra palabrita importante, porque información hay de todo, pero ¿cuál de todas esas informaciones es relevante? Y es un poquitito este pequeño ejercicio que fuimos haciendo recién con el tema de la manicura. ¿Qué cosas son relevantes? Dijimos, bueno, el género evidentemente es relevante porque se ve que
es distinto lo que afecta a los hombres y a las mujeres. La edad, evidentemente, también, principalmente por una cuestión de salud. Y después veremos si hay otras cosas más, si el nivel socioeconómico sí o no, etcétera. Pero nosotros definimos qué es relevante para una situación de marketing específica, una situación que queremos resolver, que ahí también se vuelve a ramificar, porque pueden ser necesidades concretas que hay que resolver, o puede ser simplemente una investigación para saber qué está pasando en el mercado y que valga la pena enterarme. Que todo eso tiene un nombre y enseguida nos vamos a meter con cada una de esas. ¿Por qué es importante? Primero porque reduce la incertidumbre, no estoy tomando decisiones al azar, dando palos de ciego. Estoy empezando a tener información del mercado. Permite comprender al cliente y al mercado. Detecta oportunidades y amenazas. Fundamenta estrategias de marketing, precio, producto, plaza y distribución y sirve como guía para la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Al menos para, si yo detecto algo que hoy no estoy ofreciendo y voy a diseñar un nuevo producto basado en eso que estoy detectando. Lo que también les permite, que en algún momento creo que lo hablamos, es basarnos en lo que nosotros creemos que el mercado quiere. A veces nosotros, por nuestra propia experiencia, por nosotros mismos ser usuarios de un producto, creemos que todo el mercado quiere lo mismo que nosotros creemos. La investigación de mercado nos permite salirnos de ese lugar y escuchar al mercado, valga la redundancia, y no solamente lo que nosotros creemos. Que en algunos casos podemos estar acertados en lo que creemos que el mercado quiere y en algunos casos no, simplemente porque no conocemos, es imposible conocer todos los deseos del mercado. Además, no necesariamente nosotros vendemos productos de los cuales somos usuarios. Cuando nosotros somos usuarios de un producto, es relativamente más fácil imaginarnos las necesidades del usuario, del cliente, porque nosotros somos uno de ellos. Pero nos puede tocar trabajar en empresas que venden productos que nosotros no somos usuarios. Nos puede tocar trabajar en una empresa de cigarrillos, por ejemplo. Es un trabajo que puede ser interesante. Pero si nosotros no fumamos, no nos podemos basar en nuestras percepciones a la hora de imaginarnos lo que el mercado quiere. Tenemos que escuchar al mercado. Se me ocurrió cigarrillo como puede ser cualquier otro. Este cuadrito que lo dejé tal cual figura en el libro, porque intentar simplificarlo es sacarle algo importante. Es donde Kotler inserta lo que es la investigación de mercado dentro de un sistema más grande que él lo llama sistema de información de marketing. Si lo miramos, él está partiendo y terminando en el mismo lugar, que es el usuario y el que necesita esa información. Él lo define como los gerentes de marketing, pero eso es ponerse en un lugar de una empresa corporativa que tiene el puesto de gerente de marketing. Hagámoslo en forma más genérica. El interesado dentro del proyecto, empresa, emprendimiento, servicio, sería ese cuadrito de arriba. Necesita información de mercado. Ahí es donde empieza. A partir de esa necesidad, se evalúan las necesidades de información. Este es el paso que sigue. Evaluación de las necesidades de información. ¿Qué tipo de información estoy necesitando? Todavía no las definimos, entonces por eso no podemos dar ejemplos. Pero puede ser necesidades relacionadas con cuestiones cualitativas, de comportamiento, de costumbres, de uso, o necesidades más cuantitativas, como entender el tamaño de un mercado, entender la frecuencia de uso de un producto, entender el precio que están dispuestos a pagar. Son distintos tipos de información. O información de tendencias, o probar una u otra alternativa de un producto o servicio. Dependiendo de ese origen, vamos a evaluar las necesidades de información. De ahí nos metemos en otro cuadrito que él lo llama desarrollo de la información necesaria, que a la vez se divide en 3 cuadritos. Base de datos interna, inteligencia de marketing e investigación de mercado. Base de datos interna, ¿qué es? Toda la información que nosotros ya tenemos. Todo nuestro historial, todas nuestras bases de datos, todo lo que sea nuestra experiencia en el rubro,
larga o corta, lo que sea, pero es toda la información que ya es parte nuestra, ya sea que esté en base de datos, en sistemas o en nuestras cabezas. Pero cuando nosotros ya tenemos cierta trayectoria haciendo algo, hay información que ya la tenemos adentro nuestro, que no la tenemos que salir a buscar en ningún lado. Entonces, bases de datos internas. El segundo cuadrito dice inteligencia de marketing, que no entendemos muy bien qué es eso. Inteligencia de marketing. Pero si nos ponemos a pensar en esa palabrita inteligencia, hacer inteligencia, ¿a qué les suena a ustedes? Al FBI, a la CIA, ese tipo de cosas. Hacer inteligencia. ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia? No me refiero al nivel intelectual, me refiero a la acción, hacer inteligencia. ¿Estrategias? ¿Puede ser? Sí, sí, bueno, va un poquito por el lado de las dos, estrategia, manera de gestionar la información. Lo que se refiere es a un sistema más sistemático, de estar constantemente analizando lo que está pasando en el mercado. O sea, no necesito, cuando se da una situación, un objetivo o una necesidad, ahí salir a investigar el mercado. Yo tengo que estar constantemente monitoreando el mercado, haciendo inteligencia del mercado, a ver qué está pasando, que no es común. Quizá en el día a día, aunque sea hablando con los clientes, hablando con los vendedores, de alguna manera estamos haciendo inteligencia sin planificarlo, pero es simplemente monitorear y evaluar qué está pasando en el mercado. A ver si se nos está escapando algo. A ver si hay una tendencia que no estamos viendo. De golpe la competencia está empezando a hacer cosas y decir, "Che, no nos estamos perdiendo de algo". Sí, Leonardo. Información estratégica también sería importante, ¿no es cierto? Información estratégica y operativa también. Información simplemente de ver, de estar monitoreando constantemente qué está pasando en el mercado. Cada empresa, proyecto, emprendimiento tiene sus indicadores importantes, que eso los va evaluando todos los días. No tiene que esperar que termine el mes para ver cómo les fue. Nosotros vamos viendo la evolución de nuestras ventas, vamos viendo nuestros precios, los clientes que se caen, los clientes que siguen comprando, la competencia nueva que haya aparecido. Cómo está impactando alguna cuestión relacionada con el contexto económico. Y en ciertos momentos tenemos que detectar si algún tipo de influencia externa está haciendo efecto. Ayer el presidente dio una conferencia de prensa, por ejemplo. No conferencia de prensa, ¿cómo se llama? Una cadena nacional. ¿La escucharon? ¿Les pareció interesante? Bueno, más allá de eso, hoy puede ser un día importante, porque dijo cosas que hoy puede tener algún tipo de efecto. ¿Puede afectar eso mi negocio? ¿Tengo que prever algo? Es estar constantemente alimentándome, alimentando a la empresa de lo que está pasando en el mercado. Es decir, no salir a investigar por algo en particular, sino estar haciendo una constante alimentación de datos de lo que está pasando afuera. Hoy, con todo el mundo digital que tenemos, eso se puede ir sistematizando y automatizando. No hace falta tener sistemas demasiado sofisticados. De hecho, de vuelta, el desafío es el exceso de información que tenemos hoy. Ustedes saben que hay aplicaciones o empresas que ofrecen el servicio de decirte qué tipo de conversación está teniendo. Esto es más que nada para empresas que tienen cierta presencia digital importante. ¿Qué se está diciendo de tu marca o de tu empresa en el mundo digital? Entonces, recopila con ciertas palabras clave todos los comentarios que se hacen, positivos o negativos, de tu marca, o de tu empresa o de tu emprendimiento. Y te los resume y te los procesa. Es un servicio que de alguna manera te está dando inteligencia de mercado. Te marca el humor del mercado respecto de tu marca. Y puedes configurar de la competencia también. Entonces son maneras de ir viendo qué cosas están pasando a las cuales yo le tengo que prestar atención. Lo que Kotler dice es que eso es parte del sistema de información previa a la investigación de mercado. Entonces yo por un lado tengo la información interna mía, la información que me da la inteligencia de mercado, y después está la investigación de mercado. Que la investigación de mercado es un proceso. Son 4 o 5 pasos, dependiendo de si hay un paso en particular
que Kotler los unifica, yo los separo, pero básicamente habla de lo mismo, que es el proceso lógico de la información de mercado, que cada uno tiene una importancia por igual. Entonces, los usuarios de la información, los que generan, los que necesitan la información, evaluar las necesidades, el desarrollo de la información que se divide en base de datos, inteligencia de marketing e investigación de mercado, y de todo eso, ¿qué hago con esa información que consigo? Interna, por inteligencia de mercado y por investigación de mercado. La tengo que poder analizar, procesar y presentar. Y toda esta información trabaja sobre el entorno, que son los mercados, los canales, los competidores, los públicos y las fuerzas del macroentorno. Me encantan esas definiciones que usa, que es básicamente lo que definíamos nosotros como ambiental, lo que está pasando en el mercado, en el país, en la economía, todo el macroentorno sobre el cual está trabajando todas las variables de marketing. Sobre todo eso trabaja el sistema de información y le genera información a los que usan eso después, que son, en este caso, él los define como los gerentes de marketing y otros usuarios. Ese es el esquema base general sobre el cual trabaja todo el desarrollo que hace Kotler sobre esto que se llama investigación de mercado. ¿Hasta acá alguna duda? Igual acá lo desarrollamos un poquitito más. Entonces, comienza y termina en los usuarios de la información, gerentes de marketing, socios internos y externos. Es decir, el que genera la necesidad es también el que recibe después el resultado. Evalúa las necesidades de información, ese es el primer paso que da primero. Desarrolla la información a partir de base de datos internas, inteligencia de marketing y procesos de investigación de mercado. Y finalmente analiza y distribuye la información para generar conocimientos que ayuden a la toma de decisiones de marketing. Hasta ahora estamos hablando como de forma muy abstracta. Estos son como el proceso lógico que después vamos a tratar de pensar cómo sería en un caso real. Yo necesito saber cosas del mercado y para eso necesito evaluar qué tipo de información tengo que hacer. Después tengo que definir el proceso de generación de esa información y después de interpretarla correctamente. Cada uno de esos pasos es un desafío en sí mismo. Ninguno de los pasos son fáciles. Ni la necesidad, ni evaluar, ni salir a buscarla, ni analizarla, ni presentarla. Pero son todos necesarios. Porque pueden ser necesidades hasta de saber qué anda pensando la gente. Y todo eso requiere un proceso diferente de saber a qué precio puedo vender un producto. Bien, vamos a empezar a diferenciar tipos de investigación. Una primera que se llama exploratoria. Como su nombre indica, explorar. Es decir, algo que desconozco y quiero explorar. Descubrir ideas, definir problemas. Ahora la vamos a desarrollar un poquito más. Otro tipo de investigación es descriptiva. Medir y cuantificar fenómenos. Tamaños de mercado, perfiles de cliente. ¿Ven la diferencia, no? Una es explorar ideas, problemas, tendencias, y la otra es describir, que ya es medir y cuantificar. Y una tercera es causal, identificar relaciones causa-efecto. Y dice ejemplos, pruebas A/B. Pruebas A/B es algo que se usa mucho en marketing digital, sobre todo en anuncios. Por ejemplo, ¿qué tipo de posteo conviene invertir en publicidad? Y hago una prueba A/B. Hago dos tipos de posteos diferentes con dos textos o copies diferentes y lo hago rodar sobre dos segmentos acotados de clientes para ver qué resultados tengo. Una vez que veo cuál funciona mejor, ahí hago ya una inversión en todo el mercado. Eso es una prueba A/B digital. Otra puede ser algo más convencional. Quiero sacar un producto de color rojo o verde. Hago un testeo de mercado y según lo que me dice la gente, decido cuál hacer. Entonces, exploratoria, descriptiva y causal. Investigación exploratoria. Objetivo, descubrir ideas, definir problemas, generar hipótesis.
¿Cómo se puede usar la inteligencia artificial para personalizar la experiencia del cliente sin ser invasivo? Ya nos vamos a meter en eso cuando veamos la parte, en esta misma unidad, vamos a meternos con esta parte relacionada con la ética y lo legal. Así que te lo voy a responder al final de la unidad, pero si quieren, pensemos la investigación de mercado, en qué caso creen ustedes que puede chocarse con la ética y con la invasión de la privacidad y con la protección de datos, por ejemplo. ¿Dónde pueden imaginarse ustedes que puede llegar a haber algún conflicto en ese sentido? Si es que se imaginan. Si yo pregunto cosas a la gente me va a contestar lo que la gente quiera. No me va a contestar cosas que no quiere contestarme, ¿no? Entonces ahí no debería haber conflictos. ¿Se imaginan dónde sí puede haber algún tipo de conflicto donde la gente no está prestando conformidad y se usen sus datos igual? Cada tanto surge una discusión ética sobre ese tema. Cuando aceptamos los términos y condiciones, que todos antes de aceptar obviamente los leemos en detalle, ¿no? Cláusula por cláusula, consultamos con nuestro abogado, decimos, che, hay algo raro acá que yo tendría que ver. ¿Sí? ¿Hacemos eso? Nunca. Ponemos a aceptar lo más rápido posible porque queremos ir a lo que queremos usar, ¿no es cierto? Exactamente, ese es uno de los ejemplos, ¿no? ¿Escucharon hablar del concepto de cookie? Que quiere decir galletita en inglés, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que queremos hablar. ¿Alguien puede definir esto de cookie con palabras simples para que entendamos todos? Para que no te... Porque yo después tengo que repetir lo que vos decís y me va a costar. ¿Qué es cookie para vos? Bien, escucharon todos, ¿no? Estamos hablando como de micro aplicaciones, programas muy chiquititos, para detectar algún tipo de comportamiento nuestro, de patrón de comportamiento. Nada supuestamente ilegal, obviamente. Y en teoría, ¿qué intenta esa... Lisandro dice que no se escuchó. ¿Se escuchó lo que dijo el compañero o no? Sí, ok. No, ¿Por qué razón hacen eso? Para saber qué, para saber cómo nos comportamos. ¿Pero para qué? ¿Para chusmear nomás o qué? ¿Qué uso le quieren dar después a eso? Bien, pensemos bien para ver qué mejorar. Entonces, si quieren saber qué cosas hago para ver qué cosas necesito, qué cosas uso, entonces a partir de ese comportamiento mío, ver qué soluciones me puedo ofrecer. ¿Qué problema hay? ¿No está bueno que sepan lo que yo hago y lo que yo necesito y lo que yo quiero para que después vengan a ofrecerme algo que solucione eso? ¿O hay alguna otra forma de verlo que es la que causa conflicto? Se pueden sentir espiados. Y sentirnos espiados es algo que no deseamos. O a alguno le gusta que le espíen. Los que van a Gran Hermano les gusta. La cuestión es esa, es la invasión a la privacidad y el uso indebido de datos. El problema pasa que también esos datos valen muchísimo. Valen muchísimo porque justamente esto que estamos hablando te permiten entender las necesidades y deseos de la gente. Entonces, se comercializan muchas veces. Y eso es lo que está prohibido. Porque vos no sabés a dónde va a parar. Vos prestaste conformidad para algo que después siguió su ruta y no tenemos idea de dónde va a parar. Y después si queremos ya entrar en el terreno de lo conspirativo, ya podemos imaginarnos cualquier cosa, que nos están siguiendo nuestros pasos y que van a terminar robándonos todos los datos, las contraseñas, nos van algún día
a amenazarnos con usar algo nuestro, privado, que no queremos, bueno, etcétera. Está bien, eso es interminable. Igualmente, si ese es el problema, estamos jodidísimos, porque ya nuestros datos andan dando vuelta por todos lados. Así que más vale, nos relajamos nomás y confiemos, elijamos creer. Pero sí, es cierto que eso se está trabajando cada vez más y en algún momento es probable que las cookies dejen de existir. De hecho, se están empezando a prohibir cada vez más. Entonces, las empresas tienen que empezar a manejarse con datos, tienen un nombre, es similar al concepto de investigación primaria, pero bueno, serían como datos propios. Si yo quiero trabajar, no puedo meter cookies, la gente tiene que acceder a contarme las cosas que yo le pregunto, o sea, es mucho más trabajoso. Pero ese es el punto, de hasta dónde está el límite de conocer las costumbres de un mercado, las necesidades de un mercado para poder ofrecer soluciones y hasta dónde estoy siendo invasivo y metiéndome en datos privados, que encima está cada vez más avanzado toda la legislación de protección de datos. En conjunto con la propiedad intelectual, que es proteger lo que yo registro como propio, también está la protección de datos. Y eso está teniendo cada vez más relevancia a nivel mundial a medida que avanza todo esto de la digitalización y la inteligencia artificial. Profe, Sí, hay dos casos muy importantes que tienen que ver con el tema de la toma de la información, la recolección de información, que son los que yo conozco. sí. Uno tiene que ver con lo que fue, por ejemplo, hay una película documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales. Y están muchos que fueron CEOs y fundadores de Twitter, Ah, Google, y todo. Bueno, esa serie es justamente, busca concientizar sobre eso, ¿no? Sobre el uso de datos. y explica de qué forma la información que obtuvieron de cierta cantidad de personas afectaron para que se produzca el Brexit en lo que fue, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. de Gran Bretaña de la Unión Europea, y también para la campaña de Trump, y hasta de alguna forma se habla también de lo que fue la campaña de Macri en Argentina. ¿No se escuchó lo último? ¿La campaña de qué? De Macri en la Argentina. De Macri en la Argentina. También de alguna forma usaron alguna técnica parecida. Bien. Esa es la parte discutible. De hecho, hay técnicas también que son revisar la basura de la gente. ¿Por qué reviso la basura de la gente? Porque en la basura hay mucha información de la gente. ¿Qué me dice la basura de la gente? Desde lo más obvio, que es qué marcas de producto consume, porque están los paquetes ahí tirados, hasta otro tipo de cosas también, ¿no? O sea, me dice mucho. Y ahí nadie está prestando consentimiento. Es mucha información y nadie presta consentimiento. La basura. La basura de la gente, las bolsas de basura, de residuo que la gente va y tira a un contenedor o a un basurero, donde sea. ¿De quién es? ¡Chan! No tienen la menor idea, ¿no? ¿Quién es el dueño de la basura? Yo tiro mi basura en una bolsa de basura, le hago un nudo y la dejo afuera. La dejo en el lugar donde pasan los recolectores. En ese momento, esa bolsa de basura, ¿tiene dueño? Entonces yo puedo hacer lo que quiero. Si yo paso caminando por la vereda y veo una bolsa de basura, ¿la puedo agarrar y me la puedo llevar y nadie me va a llevar preso? ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? Que se revise la basura. ¿Se dan cuenta de la complejidad de todo esto? ¿No? Se están metiendo en la vida íntima de la gente por métodos legales. O sea, no están rompiendo una ley. Entonces tiene que salir la ley a proteger ese tipo de cosas. No es tanto el uso de la información, sino la comercialización de la información. Las empresas, siempre y cuando no cometan acciones que estén prohibidas, son libres de investigar y averiguar cosas de comportamiento de sus consumidores. Lo que no pueden es todo eso que averiguaron salir a venderlo. Porque ahí es donde entra el problema del consentimiento. Porque ahí es donde yo no sé a dónde van a parar mis datos. Entonces se busca proteger eso. Igualmente, como se imaginarán, intentar proteger y legislar sobre eso
Es como el juego ilegal, un problema actual, ¿no? Los chicos jóvenes que juegan, y bueno, hay casos de sobra de chicos que terminan teniendo problemas, ¿no? Porque esos juegos aceptan todo tipo de billetera virtual y termina siendo algo, eh, lógicamente, un vicio que después no pueden salirse y termina siendo, convirtiéndose en muchos casos en dramas, porque encima se supone que los chicos jóvenes todavía no tienen la madurez para hacerlo, para medirse, y bueno, se convierte en una adicción y un problema. ¿Alguno de ustedes juega? ¿Es divertido? ¿Por qué? ¿Porque ganan plata? Cuando ganás es divertido y cuando perdés no. Bien, pero ninguno de ustedes tiene problemas tipo que deben $200.000 por juego. Y vos pensabas tipo Minecraft. No, no hablamos de la Play. Hablamos de los juegos ilegales puntualmente, porque los juegos supuestamente están prohibidos para menores de 18 años. Y para poder tener una aplicación de juego, un sitio de juego, tenés que estar habilitado. Y cada provincia tiene su jurisdicción, tiene su órgano rector. Por ejemplo, en Misiones es el IPLIC. Los juegos legales están autorizados por el IPLIC. Ahora bien, hay millones de juegos ilegales, ¿no? Hasta hay influencers que los promocionan de una manera súper indirecta. Hace clic acá, te lleva allá, llegas al juego. Hay una legislación, hay una prohibición y todo eso. Ahora, luchar contra eso es prácticamente imposible. Agarrar al que está haciendo el juego, podés cancelar el sitio, pero a los 2 minutos te abrió otro. Entonces es lo mismo que este tema de la protección de datos. En el mundo digital y cibernético, la velocidad con que se propagan las cosas y la velocidad de innovación versus la velocidad con que se legisla, hay un abismo. Entonces, de alguna manera es algo que la única manera de controlarlo es siendo nosotros conscientes de dónde estamos dejando nuestros datos. Sí nos importa, porque puede ser que ni nos importe. Tipo, alguien quiere saber mis datos, qué aburrido. Que estar mirando lo que yo hago, lo que hago cuando no estoy trabajando, mis hobbies, mis intereses, dónde navego cuando ando por internet. Pero hay gente que le puede importar mucho, sobre todo la gente que está más expuesta políticamente o lo que fuera. No le gusta que se sepan sus movimientos. Pero bueno, entonces es un tema con el que hay que lidiar, hay que tener conciencia y lo que más nos importa a nosotros como profesionales de marketing es entender dónde están nuestros límites, hasta dónde podemos investigar, indagar y conocer y hasta dónde ya pasa a ser invasivo o puede afectar los derechos de protección de datos. Entonces, la pregunta que me habías hecho, no me acuerdo quién, la vamos a contestar después con el tema de la inteligencia artificial sobre todo. Bien, entonces hicimos estas 3 definiciones, ¿no? Esta definición de investigación exploratoria, habíamos dicho exploratoria, la segunda que dijimos, ¿cuál era? Descriptiva y la tercera, causal. Exploratoria, la primera, descubrir ideas, definir problemas, generar hipótesis. O sea, son cosas más cualitativas, son definiciones. Hay una palabrita que se usa mucho en marketing que no se usa la palabra en inglés porque no tiene una traducción específica, que es insight, que quiere decir algo así como eh, variables cualitativas que tienen algún tipo de relevancia para nosotros. Un insight es algo que se detecta en una exploración, en una investigación exploratoria, que podemos decir, acá hay algo que me va a permitir investigar un poquito más y accionar sobre eso. Un insight de un consumidor de mate, por ejemplo, es que toma mate porque le genera un momento de intimidad con él mismo, no es tanto por el producto en sí, sino por lo que le genera el mate cuando cómo se siente él cuando toma mate, por ejemplo. Esto es real en realidad. Entonces vos decís, bueno, entonces me voy a dejar de promocionar, de querer vender mi mate como un producto más saludable, con todas las cualidades que tiene el mate, antioxidantes y todo eso, y me voy a enfocar
en ese insight que es, el mate es tu compañero de momentos. Es el que está con vos cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, cuando te levantas a la mañana. Por ese lado voy a enfocar mi campaña. Eso sería un insight. Es algo que yo rescato de una investigación exploratoria para después darle mayor entidad en lo que es mi campaña. Es flexible, abierta y cualitativa porque lo que busca son conceptos, no son datos, o sea, no son números, no son cuantitativos. Y dice método de entrevista en profundidad, focus group y observación. Focus group, o grupos de enfoque sería la traducción. Se trata básicamente de una muy pequeña cantidad de gente, mucho menos de lo que es una muestra de una investigación cuantitativa, a las cuales se le hacen preguntas de profundidad, como dice ahí. Es decir, en una investigación de mercado yo puedo preguntar rápidamente la edad, veo el género, más o menos su costumbre, y le hago 3, 4 preguntas, pero cortitas y rápidas. No puedo hacerle perder mucho tiempo a la gente porque si no, no me las va a contestar. Una entrevista a profundidad o focus group, primero que es con cita previa, es consensuada obviamente, se busca también un grupo que más o menos representativo, generalmente se les paga o se les retribuye de alguna manera, puede ser con regalo de producto o algo, y la gente va predispuesta a estar, no sé, 1 hora, 45 minutos, en un lugar donde se te van a hacer preguntas, se te va a exponer a algún tipo de estímulo que te gusta más, este color, este packaging o este otro. Es mucho más profundo que una investigación de mercado. Me permite sacar insights, por ejemplo, me permite entender cosas, pero estoy yendo a un foco, a un grupo mucho más reducido. Es exploratorio, es para entender cuestiones relacionadas con el comportamiento, con las tendencias, con los deseos. ¿Está? Entonces, como ejemplo, una empresa detecta que bajaron las ventas, pero no sabe por qué. Organiza grupos focales con clientes para descubrir posibles causas de por qué están dejando de comprar. Y entro en preguntas más de profundidad, de entender si hay un problema con el producto en sí mismo, hay algo con el tema precio, nos quedamos caros, lo que fuera. Entonces, es exploratoria. No me va a permitir sacar mucho dato cuantitativo, pero sí empezar a entender causas de algo que me está pasando. La segunda que dijimos era la descriptiva. Acá ya es otro el objetivo. Acá ya tiene que ver con medir, describir, cuantificar. Es estructurada y se usan muestras grandes. Es más fácil de contestar porque no busco explorar, busco cuantificar. Y es a través de encuestas, paneles o análisis de datos, ¿no? Ejemplo, una marca de yerba quiere conocer su participación de mercado y el perfil sociodemográfico de sus consumidores, edad, género e ingresos. Son preguntas cerradas con opciones múltiples y me permite conseguir mucha información en poco tiempo a grandes cantidades de muestras y me va a dar datos que después los tengo que procesar y veré cómo lo hago. Son bien distintas, exploratoria y descriptiva. Y generalmente se hace primero la exploratoria y después la descriptiva, porque uno busca entender datos generales y la otra busca profundizar. Y la tercera que dijimos es la causal, que como dijimos brevemente identifica relaciones de causa-efecto. Es controlada, experimentar, busca validar hipótesis. Porque acá tengo algo bien concreto que necesito entender. Experimentos de laboratorio, prueba de mercado, test A/B, que es lo que describí recién. Te doy 2 opciones, decime cuál querés. Por ejemplo, un supermercado prueba 2 precios diferentes de un mismo producto en 2 sucursales para medir si la variación en el precio causa un aumento en las ventas. Estoy haciendo una investigación de 2 posibles causas a ver si alguna de las 2 me genera un rendimiento superior. En este ejemplo, por ejemplo, el supermercado después evaluará si el margen, obviamente el precio más caro va a generar una menor demanda, pero el margen más grande a lo mejor me genera al final mayor ganancia. Entonces eso es lo que tiene que evaluar. Pero en todo caso, es una investigación bien concreta, súper cuantificable y busca una relación causa-efecto o una comparación. ¿Cómo se llamaba la primera que dijimos de las 3? Exploratoria. La segunda, descriptiva. Y la tercera es causal.
Entonces, esta es una primera diferenciación que hacemos de las investigaciones de mercado, ¿no? Exploratoria, descriptiva y causal. Ahora vamos a ver este concepto que es importantísimo, porque son especializaciones que se hacen en investigación de mercado, que puede que tenga alguna relación con la clasificación anterior, pero acá ya se abre todo un tipo diferente, que son las cualitativas y las cuantitativas. La cualitativa es de vuelta a los focus group, entrevista en profundidad, etnografía, que tiene que ver con datos de comportamiento del consumidor, y cuantitativa, encuestas, paneles y experimentos. Entonces, la cualitativa está relacionada un poquito con las exploratorias, y las cuantitativas podríamos decir con las descriptivas. Pero básicamente, acá están en un cuadrito las diferencias entre una y otra. Primero el objetivo, porque son completamente diferentes las investigaciones, ¿no? La investigación cualitativa busca explorar, comprender motivaciones, percepciones y emociones. Todo eso es cualitativo. Y la cuantitativa busca medir y cuantificar fenómenos y validar hipótesis. Eso en cuanto a objetivos. Enfoque. La cualitativa es profundidad, interpretación y contexto. Y la cuantitativa es más estadístico. Lo que busca es, a través de una muestra, extrapolarla para generalizar en toda la población. Por eso se utiliza mucho el método de muestreo, que ya no vamos a meter con eso, probablemente la clase que viene, cómo hacer una muestra que sea a la vez representativa. El tamaño de la muestra, esta es una gran diferencia entre una y la otra. La cualitativa es pequeña. No es tan representativa porque lo que se busca es indagar en cuestiones cualitativas. En cambio, la cuantitativa es grande porque se busca extrapolar los resultados a toda la población. Además, la pequeña te lleva mucho tiempo cada uno. Por eso no se puede hacer grandes tamaños de muestra. Ahí dice entre 10 y 30 personas. Yo les diría que 30 ya es mucho, a menos que sea una investigación demasiado importante. Los métodos, bueno, la cualitativa dijimos grupos focales, entrevistas, etnografía, observación, y la cuantitativa son básicamente encuestas, paneles y análisis de datos. Los resultados en la investigación cualitativa, ahí está esa palabrita, insights, ricos en detalles explicativos. Y los resultados de la investigación cuantitativa, datos numéricos, gráficos, porcentajes, etc. Entonces, como ejemplo de cualitativa, ponemos comprender por qué los jóvenes están dejando de tomar gaseosas. Es entender datos que nos preguntamos y que no sabemos por qué. Entonces, no es tan numérico, sino que necesitamos entender razones, conceptos, tendencias. Y el ejemplo de cuantitativa, medir cuántos jóvenes dejaron de tomar gaseosa y en qué porcentaje. No me da explicaciones, simplemente me las mide. Una busca explicaciones, la otra busca datos. ¿Se entiende la diferencia? Si ustedes tuvieran que hacer una y después otra, ¿cuál harían primero? ¿La cualitativa o la cuantitativa? No estoy escuchando. Vos decís cuantitativa. Vos decís cualitativa. Alguna de las dos tiene razón y la otra está equivocada. Lo normal, lo usual, a ver, cada empresa puede hacer lo que quiera. Es primero hacer el análisis cualitativo, por una cuestión de que primero tenemos que entender qué está pasando. Recién ahí mido lo que está pasando. Pero también se puede hacer en simultáneo, pero lo normal es que sea primero cualitativo y después cuantitativo. O a veces se hace una sola, depende del objetivo. Lo importante es que entendamos la diferencia, porque hay especialidades en esto. Hay agencias que solamente hacen investigación cualitativa, por ejemplo, porque requiere toda una técnica y un conocimiento. Acá entran cuestiones psicológicas, psicográficas, acá hablaba de etnográfica, que en las cuantitativas no importa tanto. En la cualitativa sí, porque queremos interpretar patrones de comportamiento. ¿Se entiende la diferencia? ¿Quedó claro? No se van a olvidar más. ¿No? Y ahora vamos a hacer otra diferenciación que es en fuente de información. ¿De dónde sacamos la información? Que fue ese primer ejercicio que hicimos
sobre la manicura. La información se divide en primaria y secundaria. La primaria son datos nuevos para el objetivo específico. Y la secundaria, datos existentes internos o externos. Ahora la vamos a explicar un poquito más. Pero recién ustedes, cuando yo les decía, quieren poner un negocio de manicura, ¿qué información buscan? Ustedes ya se pusieron a hablar de encuestas, de preguntarle a la gente. O sea, se ponían manos a la obra, perdón, para conseguir información específica para ese negocio. Todo eso que están haciendo ustedes, que estaban diciendo ustedes, es información primaria, es decir, datos nuevos y específicos. Y después yo les dije, no, pero hay algo que pueden hacer antes de ponerse a trabajar en eso. Ponerse a googlear, ponerse a ver qué ya hay disponible, poner dónde hay manicuras, como para ir sacando conclusiones, primeras conclusiones, que son datos secundarios, datos existentes, internos o externos. Ahora, ¿qué harían primero, la primaria o la secundaria? Claro, los nombres pueden confundir, porque primaria suena a primero y secundaria suena a segundo, pero en realidad lo primero que hago es buscar lo que ya hay existente, que me puede servir o no, o me puede servir parcialmente, me puede permitir empezar a entender cosas. Es limitada la información que me puede llegar a servir, pero es lo que tengo disponible y generalmente es gratuito. Información primaria, datos nuevos recolectados específicamente para el estudio. ¿Qué ventaja tiene? Que es relevante y específica para el problema a resolver. O sea, toda esa información me va a servir, el 100%. Permite controlar el diseño de la investigación y la calidad de datos y genera información actualizada, porque la estoy buscando ahora. Ahora, ¿qué desventaja tiene? Es más costosa, lenta de obtener, requiere diseño metodológico, recursos y tiempos. O sea, tengo que ponerme a hacer esa investigación de datos primarios. Además, como dices, costosa. Al no existir esa información, la tengo que salir a buscar. Ya sea yo, solo, con mi tiempo, que tengo que invertir y no deja de ser un costo, o contratar a alguien para que lo haga. Que puede ser después cualitativa, cuantitativa, es otra cosa. Entonces, por ejemplo, encuestas a clientes, focus group, experimentos de mercado. Todo eso es trabajo, es trabajoso. También es cierto otra cosa. Ustedes son todos nativos digitales que ya nacieron con el mundo digital y la internet y todo lo que pasa en la mano en el celular. Entonces por ahí no lo ven la complejidad que requería antes salir a buscar información en el mundo analógico en el que vivíamos nosotros. Antes, para salir a buscar información, imagínense un mundo sin internet. ¿Se pueden imaginar eso ustedes? Les va a costar un poquito, ¿no? No existe WhatsApp, no existe mail, no existe los sitios web, nada. Solamente llamar por teléfono, como mucho. Tienen que salir a buscar información. Incluso información secundaria, que en teoría hoy Google te da un montón de información secundaria. ChatGPT un montón de información secundaria. Esa información secundaria había que ir a buscarla a una biblioteca, a una enciclopedia. Había que salir a buscarla. Nada se hacía desde tu escritorio. Y encima si querías hacer primaria, o sea, ir a hacer encuestas, las encuestas, quizá el diseño de la encuesta es lo mismo que ahora, diseñar la encuesta. El tema es cómo buscar las respuestas. Hoy, ¿qué harían ustedes? Diseñan la encuesta y después, ¿cómo la distribuyen para conseguir respuestas? ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Vos hablaste? Bueno, una historia de Instagram. En una historia de Instagram, ¿qué haces? ¿Pones un cuestionario? O sea, tipo, que te respondan una pregunta. O el link bueno, entonces anda ahí primero. ¿Ves? Ustedes dan todo por hecho. Yo les estoy hablando de alguien que nació en un mundo analógico y de golpe se despertó hoy. ¿Qué es un formulario de Google? ¿Qué es? Claro, para ustedes es como describir qué es el aire. ¿Qué es el aire? Grupo de WhatsApp, Google Form. Bien.
Sí, está bien. El formulario de Google es la encuesta puesta en un formulario electrónico. Ese formulario encima, porque imagínense, hago el formulario, lo imprimo en papel y salgo a la calle a preguntarle a la gente, porque era así. Completo todos los datos con una virome en ese papel. Vuelvo con una montaña de papeles, de encuestas que respondieron. Vuelvo con eso. ¿Qué hago? Tengo un montón de papeles. Tengo que volcar todo eso en algo, en algún lado. Y encima después empezar a cruzar datos, a sumar, a restar, a hacer... Hoy el Google Form te da todo con grafititos, con colores, con todo lo que le pidas, ¿no? Parezco esos viejos diciéndole, porque en mi época era distinto. Pero bueno, hoy este trabajo se simplificó muchísimo. Sí hay que prestar la atención a que si usamos grupos de WhatsApp, como están diciendo, si ponemos historias de Instagram, que puede ser el link al formulario, o si son preguntas simples, puedo poner la pregunta directamente ahí, ¿no? Lo que sí tengo que ser cuidadoso es que el grupo de gente al que estoy llegando no necesariamente es una muestra representativa de toda la población que a mí me interesa o de todo el segmento de mercado. Creo que esto ya lo hablamos. No deja de ser el círculo de ustedes. Aunque sea Instagram, que por ahí vos decís, bueno, eso es es más masivo. Pero si son seguidores de ustedes, por alguna razón les sigan. Ya sea que tienen 50, 500 o 10.000 seguidores. Los siguen por algo. No sé si se puede tomar como una muestra representativa, porque debe haber un montón de gente que no les interesa seguirles a ustedes. Por la razón que fuera, porque no se sienten identificados, no hay afinidad, no se sienten que son del mismo círculo, lo que sea. Entonces, guiarnos por eso. Es fácil y rápido conseguir esa información, pero ojo porque no sabemos si esos datos representan a todo el mercado que a mí me interesa. Cuando veamos muestreo y cómo se eh, define una muestra, vamos a entender un poquito mejor ese concepto. Entonces, la información primaria es a través de todo este tipo de formas, ¿no? De encuestas, focus group y experimentos que yo puedo llegar a hacer en el mercado para el caso de la causal. La información secundaria dijimos que es la que está disponible. Datos que ya existen, recolectados para otros fines que se utilizan para el análisis actual. Por ejemplo, puedo mirar datos, no sé, de Argentina en general, cómo es la demografía en Argentina. Algo de todo eso por ahí me puede interesar. La mayor parte, el 90%, no me sirve, pero por ahí hay algo que puedo detectar. Y lo bueno es que eso está disponible, es gratis, no tengo que salir a trabajar, lo único que tengo que hacer es un trabajo de análisis, de entender qué me sirve y qué no me sirve. Eso es lo secundario. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? Miren que el día recién empieza, ¿eh? Ventajas: menor costo, rápida disponibilidad, permite obtener una visión preliminar. Desventaja: que puede estar desactualizado o no ser totalmente relevante, a veces la fuente es poco confiable o incompleta. Entonces, la ventaja que es gratis y es rápido y está disponible. Ejemplo: estadísticas del INDEC, informes de cámaras sectoriales, bases de datos internas de la empresa. Por ahí hay información que yo ya tengo, que algo de eso me puede servir, o busco. Si yo vendo ladrillos, voy a la Cámara de la Construcción a ver qué información puedo conseguir que me permita entender mejor el mercado de los ladrillos. Algo me puede servir, algo no, y de todo lo que consigo, si me sigue faltando información, entonces tendré que ir a buscar datos primarios y diseñar una investigación de mercado yo. En algún punto vamos a tocar también qué de todo esto, porque ese cuadro que vimos de Kotler al principio sonaba muy corporativo, ¿no? Los gerentes de marketing, los usuarios de la información, el macro mercado y todo eso. Pero después vamos a nuestra realidad y por ahí estamos en una pyme chiquitita o en un microemprendimiento o nosotros mismos con nuestro proyecto y nos cuesta cómo trasladar todos estos conceptos a algo más terrenal, más relacionado con el día a día. Ahí ya nos vamos a meter con eso. Por lo pronto, el tema de que las encuestas se hagan con Google Form, eso está al alcance de todos y es gratis, por ahora. Bien, información primaria e información secundaria. ¿Hasta ahí estamos bien?
Entonces, vimos una primer clasificación, que eran 3 tipos de investigación hace un ratito. La primera, exploratoria. La segunda, descriptiva. La tercera. Bien, después hicimos otra diferenciación. Después de esas 3, hicimos otra diferenciación que eran 2. Cuantitativa y cualitativa. Bien. Y vimos un cuadrito con la diferencia entre todo eso. ¿Y ahora? Primaria y secundaria. Entonces, exploratoria, descriptiva, causal, cuantitativa, cualitativa, primaria y secundaria. ¿Está? Son distintos tipos de información, de fuentes de información y de investigación de mercado, ¿no? Y ahora sí vamos a meternos ya dentro de ese cuadrito de Kotler, específicamente en el recuadro de investigación de mercado, que era dentro del sistema de inteligencia, no, sistema de información de marketing. Teníamos los datos internos, teníamos la inteligencia de mercado y después la investigación de mercado. Ahora sí, vamos a ver cómo es el proceso de investigación de mercado, que es secuencial y lógico, pero nos permite entender, porque cada uno de esos pasos es importantísimo en sí mismo y no puedo olvidarme de uno de esos, incluso anticipadamente. No puedo planificar una investigación de mercado si no planeo cómo voy a analizar los datos después, o cómo los voy a presentar, o qué tengo que responder. No puedo lanzarme a hacer una investigación de mercado y olvidarme de cuál es la pregunta original que me estoy haciendo. Por eso vamos a mirar el proceso completo. ¿Con qué empezamos? Con el objetivo. Definir el problema y objetivos de investigación. Esto viene de una situación de marketing. Esa situación de marketing me lleva a evaluar lo que necesito saber, me meto en la cajita esa de el análisis interno, la inteligencia de mercado, y llego acá a la investigación. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero averiguar? ¿Qué preguntas quiero responder? ¿Qué me están pidiendo los usuarios de esta información, que puedo ser yo mismo, que pueda responder a través de una investigación? El segundo paso es el plan de la investigación. Desarrollar cómo voy a hacer esa investigación. Ya nos vamos a meter para entender a qué nos estamos refiriendo. El tercer paso es recolectar esos datos. ¿Qué método de recolección de datos voy a usar? Recién nombramos encuesta. Encuesta es un método. Hay muchos otros. Hasta la observación también puede ser un método. Todo lo que me permita recabar información que después yo pueda llegar a procesarla y analizarla y principalmente que me permita tomar decisiones. El cuarto paso es analizar esos datos. Una cosa es recolectarlo, otra cosa es analizarlo. Y el último de todos es la presentación de los resultados. ¿Cómo los voy a presentar? A través de números, de gráficos, de conclusiones directamente. ¿Voy a decir lo que yo interpreté? ¿O voy a mostrar datos para dejar a la libre interpretación? Son todas cosas que me tengo que responder de antemano. Kotler habla de 4 pasos porque él unifica análisis de datos y presentación de resultados. Pero después cuando los explica, los diferencia claramente, porque no es lo mismo analizarlo que presentarlo. Entonces, estamos hablando de lo mismo, nada más que estoy separando en 2 el último de los pasos, el análisis y después la presentación, porque son distintos los objetivos de cada uno de esos. Entonces, estos son los 5 pasos del proceso de investigación de mercado. ¿Cuál dijimos que es primero? El del objetivo. ¿Qué son los objetivos? Definir el problema y objetivo de la investigación. Plantear con claridad qué se quiere saber. Diferenciar entre objetivos exploratorios, descriptivos o causales. Entonces ese es el primer paso que tengo que saber. Partiendo de la situación de mercado, ¿qué necesito averiguar? Si no tengo claridad acá, todo el proceso que sigue después puede ser un desperdicio de tiempo y de recursos y de plata, porque no tengo claro qué quiero averiguar. Me voy a marear en un mar de datos y de análisis y al final no me va a servir para nada. Entonces, el primer paso es definir con claridad el objetivo. Si nosotros vamos a contratar una agencia de investigación de mercado para que nos haga el trabajo a nosotros y nosotros le paguemos, lo primero que nos va a preguntar es eso. Entonces tenemos que tener claridad qué necesito saber. Y para saber eso es por qué. ¿Qué me está pasando
que quiero saber qué está pasando. Que puede no estar pasándome nada, pero quiero saber si no se me está escapando nada. Sería una investigación exploratoria. A ver qué tendencias están habiendo en el mercado que a mí se me pueden llegar a escapar. Es otro tipo de información, otro tipo de diseño de investigación, con lo cual es crucial esta etapa. Ejemplo, las ventas bajaron un 15%. ¿Por qué ocurrió? Exploratoria. ¿Quiénes dejaron de comprar? Descriptiva, porque ahí yo necesito averiguar datos. Bajar el precio recupera las ventas es una hipótesis. Entonces tengo que hacer una causal. Hago una prueba de mercado con el mismo precio, con un precio bajo y ver si cambia. Entonces, este paso es crucial para todo lo que venga después. Una vez que tengo respondido eso con claridad, el objetivo y la pregunta que me quiero hacer, pasamos al plan de investigación. Desarrollar el plan de investigación. ¿Qué información se necesita? Seleccionar las fuentes primarias y secundarias. Definir el enfoque, exploratoria, descriptiva, causal. Método, encuesta, entrevista, observación. Con esto no nos metimos todavía porque nos vamos a meter en la clase que viene. El método. Tamaño y tipo de muestra, que también vamos a verlo en la clase que viene. Cómo se hace una muestra, o sea, cómo se determina una muestra. Y finalmente, cuánto me va a costar todo eso y cuánto voy a tardar en hacerlo. ¿Ok? Entonces, respondido el objetivo, planifico. Y ahí paso a hacerlo. Ejecutar el plan. Supervisar los datos, que sean válidos, confiables, representativos. Y obviamente esta es la etapa más costosa porque esta es la ejecución de la investigación de mercado. Acá es donde salgo a buscar los datos. Donde puedo llegar a tener que contratar gente, pagarle a consumidores que quieran acceder a los focus group. Pero sería la ejecución propiamente dicha, ¿no? La recolección de datos. Después tengo una montaña de datos y tengo que ver qué hago con eso. Analizarlos, organizar, tabular, procesar, usar herramientas estadísticas, gráficas, identificar tendencias, patrones, insights. Como ustedes se imaginarán, se evolucionó muchísimo en esto. Hoy hay una infinidad de programas, de aplicaciones, de empresas de servicios que te permiten cruzar datos para encontrar correlaciones, para encontrar algo que haya que detectar. Algunas son más simples que otras, algunas son incluso gratuitas, creo que Google tiene uno, que te hace incluso nubes de información, de palabras claves, de cosas que se van detectando. Pero se dan cuenta que todos los pasos que estamos viendo uno por uno son igualmente cruciales e importantes. Si alguno de estos falla, todo el trabajo va a fallar. Imagínense haber hecho todo el trabajo de recolección de datos y después fallar acá, en el proceso de análisis. Asegurarme de que todo lo que investigué haya sido válido y la información realmente represente lo que yo pregunté. Pero si estuvo mal diseñada la muestra, todo lo demás queda inválido, por ejemplo. Y analizar correctamente significa también que esté respondiendo a las preguntas que me hice inicialmente y no perderme en otro tipo de análisis que no suman nada. Que hay herramientas más simples y gratuitas, sí, con un Excel podemos hacer el análisis de datos. Obviamente me expongo a que se me escapen cosas, a que se pierdan, pero puntualmente va a depender de la pregunta que me hice y del tipo de investigación que estoy haciendo. Excel es una herramienta súper poderosa, que no sé si saben, pero creo que todos usamos el 10% de lo que Excel nos puede llegar a brindar. Pero tiene sistemas de análisis estadístico que ni siquiera sabemos que se pueden usar. Pero bueno, en definitiva, es toda esa montaña de información que tenemos, cómo hacer para detectar cosas que a mí me sirvan para tomar decisiones, que sean realmente relevantes para tomar decisiones. Y finalmente, bueno, como con tablas de frecuencia, cruce de variables, gráficos de barra. Y después tengo que presentar los resultados. O sea, una vez que analicé todo eso, comunicar de forma clara y orientada a la acción. Poco en responder el problema planteado, utilizar gráficos
resúmenes ejecutivos, conclusiones prácticas, recomendar acciones específicas basadas en los hallazgos, evitar sobrecargar con datos sin análisis. Esto es todo lo que dice el libro. Yo sumaría el hecho de que nosotros tenemos que ser los que agregamos valor acá. De hecho, muchas veces la información es para nosotros mismos, no es que se la tenemos que presentar a alguien, pero es simplemente cómo todo esto transformar después en acción. La investigación de mercado tiene sentido solamente si después me permite llevar a la acción algo. Entonces, todo el tiempo tengo que tener eso en mente. ¿Para qué estoy haciendo este trabajo? Para entender qué está pasando, una respuesta que no tengo, una incógnita que necesito resolver. Entonces, todo lo que estoy haciendo tiene que estar dirigido a entender la respuesta para después poder pasar a la acción. En el caso de que haya sido bien hecha la investigación de mercado, las acciones posibles pueden ser desde acciones de, bueno, puede ser de cualquiera de las 4P. Puede ser entender que no estamos comunicando correctamente algo, algún atributo de nuestro producto, por lo cual tengo que accionar en la P de promoción. Puede ser que tengo que hacer algún tipo de modificación a mi producto puntualmente, la P de producto, o que tengo que lanzar un producto que hoy no tengo. Puede ser que mi precio no haya estado correctamente establecido para arriba o para abajo. O puede ser que estoy haciendo algo mal en la distribución o incluso en las ventas. Entonces, en alguna de esas 4P, yo debería poder tomar acciones a partir de los datos de la investigación de mercado. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que volvamos a la conversación inicial de la manicura. Recién diferenciamos lo que es primaria y secundaria. Ustedes decían, me voy a hacer encuestas, voy a preguntar, voy a hacer algo. Todo eso es primario. Secundario, vayamos primero entonces a qué datos puedo conseguir sin necesidad de diseñar una investigación específica. Ahora que entendimos un poquito todos estos conceptos, ¿qué puedo buscar como información secundaria para un negocio de manicura? Uno ya lo dijimos, ¿dónde hay manicuras? ¿No es cierto? ¿Qué otro dato puede haber disponible sin que yo salga a buscar la información específica? El tipo de servicio, las promociones. Tipo de servicios y promociones. Claro, para el que no sabe nada, manicura es una sola cosa, es agarrar la uña y darle un toque. Pero debe haber distintos tipos de servicios. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, de vuelta. Diferentes tipos, hay unas que son con gel, otras que son con acrílico, otras que son con uñas postizas, hay unas que son o con tu propia uña. Bien. Depende. Y cada uno de estos tiene un precio distinto. ¿Y de qué depende que uno elija una u otra? De los gustos. Alguna es más cara, ¿no? ¿Qué es lo más caro que puedes llegar a hacer en una manicura? Esculpidas. ¿Esculpidas qué significa? Que te ponen un papel y qué? Es como un papel, no me acuerdo bien el nombre, y con un gel te van moldeando con el pincel la uña. Bien. Entonces, hay un montón de posibles servicios. Si yo tuviera que evaluar, ofrecer todos esos servicios o ofrecer solo algunos, ¿de qué depende? ¿A quién le estamos ofreciendo y a la vez qué quiere? ¿Qué le estamos ofreciendo? Si va a querer una variedad amplia o simplemente que nos enfoquemos en una o dos de los posibles servicios. Bien. Y después necesito también saber cuánto están dispuestos a pagar. ¿Cómo puedo estimar el precio de mi producto, de mi servicio? ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer a ustedes? Bueno, calcular los costos. Calcular los costos es importante, calcular los costos, porque hablamos ya de precio en su momento. El costo que me pone, ¿qué me dice? El piso. Por debajo de eso, no puedo vender porque pierdo plata. Si pierdo plata, mi negocio no va a funcionar. ¿Y el techo? ¿Cómo lo definíamos?
por lo que ¿para qué voy a cobrar más barato si el mercado me está dispuesto a pagarme más caro? Ahora, ¿cómo sé cuánto está dispuesto a pagarme el mercado? Podría ser esa, buscar cuánto cobra la competencia, definitivamente, porque primero es una referencia importante y segundo es parte de la información secundaria. ¿Es difícil conseguir el precio de la competencia? No, generalmente lo ponen en la página web y si no lo ponen, llamo por teléfono y pregunto. O si quiero ponerme un poquito más sofisticado y si quisiéramos usar alguno de los conceptos que vimos recién acá, ¿qué usarían? ¿Qué tipo de investigación podemos hacer? Ah, yo pensé que me iban a contestar al toque. Profe, Sí, sería también uno puede mirar la información de la competencia por redes también. exacto. Buscar la precio de la competencia por redes. Sí. ¿La cuantitativa? Cuantitativa, sí. O sea, entre cualitativa y cuantitativa sería cuantitativa. Pero vamos a la primera de las tres de las clasificaciones que hicimos, ¿se acuerdan? Exploratoria. Dijimos exploratoria, descriptiva y causal. ¿Causal qué era? Comparar dos o más causa-efecto, ¿se acuerdan? De hecho, pusimos el ejemplo. Un supermercado quiere evaluar cómo le cambia la demanda en dos sucursales con dos precios distintos para el mismo producto. Bueno, hago una prueba con un precio, hago otra prueba con otro precio y veo si con el precio más alto sigo manteniendo la misma demanda o no. Esa sería una investigación causal. Bueno, en todo caso, todas estas preguntas que nos estamos haciendo, que yo necesito saber, que algunas me las puedo contestar con datos secundarios, pero algunas voy a necesitar datos primarios, es la que me define las preguntas que yo tengo que hacer en la investigación de mercado. Que no tiene que ser cualquier cosa, tienen que ser preguntas que realmente tener la respuesta a mí me permita después tomar decisiones de relevancia. Esa es toda la razón de ser y el concepto principal de una investigación de mercado. Me voy a tomar el trabajo de hacer una investigación de mercado y el esfuerzo que significa, más vale que sea con información, que me dé información que después realmente me permita tomar decisiones. Después, cómo yo cruzo la información, cómo la elaboro, cómo la analizo y cómo la presento, pasa a ser otro tema. Pero en principio es eso. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les quedó claro algo de lo que vimos? ¿Alguien se acuerda lo que era investigación de mercado, la definición de Kotler? ¿Le acuerdan que yo les resalté 4 palabritas dentro de la definición? Diseño, recolección, análisis y presentación, que es básicamente los procesos de las etapas del proceso. ¿Para qué era que hacíamos? Ahí también la definición decía algo. Para una situación específica de marketing. Bien. Después vimos, bueno, las ventajas de la investigación de mercado, que reduce incertidumbre, que me permite entender comportamientos y tendencias y ese tipo de cosas. Después empezamos a hablar de las clasificaciones de la investigación de mercado. Repitamos de vuelta la primera, se divide en 3. Exploratoria, descriptiva y causal, que se me olvidaron recién de la causal. Era la respuesta de la pregunta que yo les hice. Después la dividíamos en cuantitativa y cualitativa, que creo que la misma palabra les dice de qué se trata cada una, ¿no? La cualitativa es conceptos, razones, tendencias, preguntas que me hago, qué está pasando. Y la cuantitativa son números, mediciones, datos, cifras. Es como que la exploratoria me dice el qué y la cuantitativa el cuánto, podríamos decir así. Y después dividimos las fuentes de datos en 2 también, primaria y secundaria. La primaria son las búsquedas específicas que hacemos para la situación en particular, y la secundaria son cosas que ya están disponibles en el mercado. ¿Cuál hago primero? Secundaria, y después la primaria. La secundaria está disponible, es gratuita, pero puede no darme todo lo que estoy buscando, y la primaria es más costosa, requiere más trabajo, puede llevar más tiempo,
pero los datos son específicos y de acuerdo a la necesidad que tengo. Y por último, vimos todo el proceso de investigación de mercado, que eran ¿cuántos pasos? 5. No le hagan caso a Kotler, háganme caso a mí. Son 5, no son 4. La primera son los objetivos. La segunda, plan de investigación. Tercera, no miren la pantalla. No hagan trampa. La recolección de datos. La cuarta, el análisis. Y la quinta es la presentación. Bien. ¿Está claro todo? Esta clase no se la van a olvidar más. Si yo les tomara el parcial hoy con lo visto hasta ahora, la romperían, ¿no es cierto? ¿Sí? Seguridad, sí. ¿Todos van a promocionar la materia? ¿Qué tienen que sacarse para promocionar? 7, 8, 9, 10 también. Bien. Listo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos Profe, el... ¿me escucha? Sí, te escucho. Y hacer una pregunta con respecto al parcial. Esperen un segundito, ¿sí? ¿El, Vamos a ver. sí, Sí, el te escucho. parcial se va a centrar serían en los temas que hay más positiva o tenemos que ir a más detalle así en los libros que nos recomendó? También puede haber preguntas. Ay, no te En los libros entendí. profundiza más. ¿Entendieron? Que las preguntas del parcial va a estar relacionadas. Yo creo que esa pregunta la respondí el primer día. Es más, le preguntaría a cualquiera de los compañeros que respondan eso. Ah, ¿qué quieren ustedes que haga? ¿Qué les gustaría? ¿Que le tome cosas que yo no di, pero que sí están en el libro? ¿O que solo tome cosas que di, que dictamos con los profes? Nunca me hubiese imaginado esa respuesta. Yo pensé que a ustedes les gusta desafiarse. No, básicamente lo que vimos en clase. Vale, Escuchen, perfecto. escuchen. Una aclaración importante que me viene bien esa pregunta. Si bien no voy a hacer preguntas que no hayamos visto en clase, no todo lo que vimos en clase está en las diapositivas. ¿Se entiende la diferencia? Hablamos de otras cosas que en las diapositivas son un resumen, son bullets, son punteos de cosas. Entonces no dejen de leer el libro, que es súper interesante, atractivo. Lo pueden hacer en sus ratos libres, antes de dormir, por ejemplo. Hay casos interesantes en el libro. Que ¿quién les dice que usemos alguno de esos ejemplos en el parcial? Puede pasar, puede que no. Hay que ampliar información en ciertos casos. Muy bien, Natalia, hay que ampliar información en ciertos casos. Profe, Sí, una pregunta. El parcial entonces va a ser a desarrollar, ¿no es cierto? ¿a qué te referís? A O desarrollar. sea, la teoría, digamos. Va a ser Eh, una mezcla. Va a ser un ok. poco de multiple choice, un poco de verdadero o falso, un poco de unir conceptos y un poco de preguntas abiertas para demostrarme que entendieron algo de todo lo que estuvimos viendo. La pregunta abierta va a ser para razonar, así que no se van a tener que copiar entre ustedes porque son razonamiento. No sé cómo les va con eso, razonando, sin inteligencia artificial. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el martes que viene.